Estudio. Amén. Amén. Vamos a empezar, mi hermano, con este tema, la existencia de Dios. La existencia de Dios. Si Dios existe o no existe. Exacto. La existencia de un Dios personal, la existencia de un Dios moral, es la creencia que tenemos todos los cristianos, todas las personas que creemos en Dios, que existe un Dios. Pero vemos también que hay otra parte de personas que no creen en el Señor, ni creen en su existencia. Y hay ciertas denominaciones X que han enseñado de manera errada la palabra y han tratado de quitar de la mente del ser humano de un Dios tan bueno, de un Dios tan personal, un Dios tan increíble como el Señor Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra. Vamos a hablar hoy en día sobre 4 tipos de argumentos. Así es. 4 tipos de argumentos. Exacto, mi hermano. Incluso tú vas a mencionar 4 tipos de argumentos, pero hay un sinnúmero de argumentos. Exacto. Lo que sucede es que si nosotros comenzamos a hablar sobre todos los argumentos, El tiempo no... Exacto, mira, Wilmer, a través de los años, a través de las generaciones o las dispensaciones, el ser humano ha tratado de eliminar totalmente lo que es la existencia de Dios en la tierra. Han tratado de eliminar su veracidad. Han tratado de eliminar su doctrina, sus principios en la tierra. Personas que lo han hecho de manera a propósito y personas que lo han hecho de manera incondicional o de manera no a propósito, yo diría. No a propósito, porque el hecho de que una persona, mi hermano, nazca inconscientemente. Exacto, esa es la palabra, inconscientemente, porque el hecho de que una persona nazca en otra ideología o en otra cultura, de acuerdo a lo que le enseñaron, eso es lo que va a practicar, eso es lo que va a enseñar. Exacto. ¿Entiendes? Entonces, por ahí personas que Satanás le ha dado la luz para que esa persona tenga la capacidad de ignorar o hacer que las personas no crean en Dios. En los siglos o en los años 333 al año 335 antes de Cristo, en los tiempos de Alejandro Magno, considerado como uno de los emperadores más importantes y más brillantes de todo el mundo antiguo, existía una gran ciudad, mis hermanos, una gran ciudad ubicada al norte de África. Una ciudad que fue fundada en ese mismo tiempo por Alejandro Magno. En ese lugar existía una gran biblioteca, considerada como la biblioteca más importante de todo el mundo. Donde en esa biblioteca, mis hermanos, tenían todos los tipos de escritos, todos los tipos de cultura, de ideología, tenían libros de la filosofía, exacto, tenían libros de la filosofía griega, libros de los hindúes, libros de los chinos, japoneses, etc. Pero faltaba un libro, que era la traducción de la cultura judía, o sea, la Torá, los 5 libros escritos por Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, etc. Ellos no lo tenían. Entonces, Ptolomeo Filadelfo, uno de los reyes de aquello entonces de África, o gobernante de África, él mandó a buscar a algunos judíos para la traducción de los textos que escribió Moisés al griego, que se llamó la Septuaginta. Exacto. Cuando se establece la Septuaginta, que es un tema que muchas personas lo conocen, cuando fue establecido la Septuaginta, que es una traducción de los 5 libros escritos por Moisés, del hebreo al griego, había un problema. Existían unos helenistas. Helenistas eran judíos de habla griega, no solamente judíos, también existían allí algunos filósofos, algunos griegos importantes. Y estas personas tenían como propósito de unificar tanto lo que es la Biblia o los escritos de Moisés con la filosofía. Y a través de la historia ellos vieron que era imposible, era difícil de introducir o mezclar tanto los textos de la Biblia con la filosofía. Pero llega un tiempo donde una persona implementa un término filosófico y es la alegorización.
La alegorización, mis hermanos, es un método de interpretación que lo desencaja de su naturalidad original y lo lleva a lo simbólico. Entonces, cuando ellos comenzaron a interpretar la Biblia de manera alegórica, porque es un sistema filosófico, la alegoría, Sí. ahí se pudo mezclar ¿qué? La filosofía con ¿qué? Con la Biblia. Entonces ellos la mezclaron. Entonces cuando ellos comenzaron a mezclar a través de la alegorización lo que fue la Biblia y lo que es la filosofía, de allí se comienza a existir uno de los primeros pensamientos que eliminan, desahucian totalmente lo que es la existencia de Dios. Y uno de los pensamientos, mis hermanos, que comenzó a existir en aquello entonces fue el panteísmo, mis hermanos. El panteísmo es una doctrina filosófica. Así es. Es una doctrina que se llevó a cabo por el hecho de unir la Biblia con la filosofía. Y el panteísmo, mis hermanos, o se puede definir, que ellos lo definen como que todo es Dios. ¿Cómo así? Ellos dicen, tanto la naturaleza como las leyes físicas, leyes naturales y todo lo que habita en el universo, en la tierra, todo es Dios. O sea que ellos no ven a Dios como una entidad física o una entidad literal. Ellos ven a Dios como parte de la naturaleza. Es como por ejemplo que tú estés caminando bajo la lluvia y tú sientes la lluvia caer en tu cuerpo. Exacto. Y las personas que son panteístas piensan, creen que la lluvia es Dios. O sea, Dios es la lluvia, Dios es la tierra, Dios es la roca, Dios es todo. Entonces, esa es la unificación. No creen un Dios literal, creen que Dios es todo. Ellos creen que Dios es la naturaleza. Incluso el sistema panteísta, mi hermano, no solamente nace allí, también los tiempos de Jesús. O sea, que cuando Jesús predicaba el evangelio en Israel, cuando predicaba el arrepentimiento y el reino de los cielos se ha acercado, también existían algunos judíos que tenían el mismo pensamiento filosófico que era el panteísmo. Así es. O sea, habían judíos, había un helenista, porque un judío que tenga o que hable lo que es la lengua griega y también estudie la filosofía son helenistas. Y habían judíos helenistas que trataban de eliminar la existencia de Dios. Por eso era que cuando Jesús llegó a Israel, muchos no creían, porque aparte del Sanedrín o del judaísmo, habían pensamientos que eliminaban la veracidad de Dios, y como el panteísmo, mi hermano. Incluso, no solamente el panteísmo, también había otro llamado el deísmo. Deísmo también es un pensamiento filosófico que trata de eliminar la veracidad de Dios. ¿En qué consiste el deísmo? El deísmo dice que Dios no tiene nada con el mundo, o sea, Dios no tiene que ver nada con el mundo. O sea, es contrario al panteísmo. Exacto, es contrario al panteísmo.